Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer foro sobre políticas públicas y ciencias del comportamiento en Uruguay. Mi nombre es Antonio Mansi, soy director ejecutivo de Bloomsbury Policy Group y en nombre de todos los que hemos trabajado para organizar este evento, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos aquí. En particular quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Católica, generosos anfitriones de esta primera jornada. Así como agradecer también la presencia de representantes de organismos internacionales, jerarcas gubernamentales, destacados académicos y todo el público que llegó hasta aquí con la expectativa de profundizar en un tema que convoca creciente atención e interés en todo el mundo. Como habrán visto en las invitaciones, Bloomsbury Policy Group, o BPG, es el organizador de este evento. BPG se fundó hace aproximadamente un año en el Reino Unido, producto de la convergencia de intereses de varios colegas latinoamericanos que estábamos culminando nuestros posgrados en políticas públicas. A partir de nuestros vínculos personales y académicos, decidimos transformar esta red en una organización que se dedicara a promover políticas públicas innovadoras y basadas en evidencia para mejorar el desarrollo económico, social y político de América Latina. Al día de hoy, BPG cuenta con 50 asociados en 15 países de Latinoamérica, así como una representación en el Reino Unido, que están todos conectados ahora por live streaming, así que saludos a todos los compañeros que están viendo por ahí. La práctica totalidad de nuestros socios fundadores tuvimos la oportunidad de estudiar en el Reino Unido gracias a becas Chevening, otorgados todos los años por la Cancillería británica a todo el mundo. Y cerrando el círculo, desde BPG postulamos a un fondo para ex becarios de Chevening que nos otorgó el financiamiento para llevar a cabo este evento. Pero ¿por qué decidimos hacer un foro sobre este tema en particular? Como veremos a lo largo de las 3 actividades previstas en el programa, que van a ser, arrancamos con el lanzamiento hoy y mañana tenemos 2 actividades más, el enfoque que propone desarrollar políticas públicas basadas en la ciencia del comportamiento tiene 4 componentes que coinciden perfectamente con la misión que nos impusimos en BPG. En primer lugar, todas las propuestas que surgen a partir de este enfoque dependen absolutamente de evidencia empírica que resulta de experimentación social, investigaciones bibliográficas, resultados estadísticos, o sea, evidencia dura y pura. En segundo lugar, este enfoque es interdisciplinario, como vamos a ir viendo, como lo somos también en BPG, a través de las especializaciones de nuestros socios en políticas de educación, políticas económicas, de salud, de urbanismo, de migración, de género y muchas otras. Las ciencias del comportamiento aplicadas a las políticas públicas, al combinar diversas disciplinas, enriquece nuestra perspectiva para solucionar problemas, superando la histórica categorización, compartimentación de áreas académicas para acercarnos más y mejor a la realidad. En tercer lugar, las políticas públicas basadas en la ciencia del comportamiento tienen como foco al ciudadano, procurando diseñar y rediseñar las interacciones entre la ciudadanía y el Estado y la sociedad, orientándolas hacia resultados más beneficiosos para el conjunto de toda la sociedad. Y por último, este enfoque, como vamos a ver también, este enfoque tiene un componente implícito de humildad. Dispuestos a enfrentar la evidencia empírica, tenemos que estar preparados para reconocer que tal vez la realidad contradice nuestras creencias. Este principio también forma parte de los valores de BPG. Queremos aprender de las mejores prácticas mundiales, ver qué y cómo se puede aplicar en nuestra región, sin temer el cuestionamiento a lo que siempre se hizo y sin asumir tampoco que todo lo que funcionó en un lado funciona aquí. El compromiso entonces es mantenernos fieles a la evidencia que nos informará para tomar mejores decisiones. Dicho esto, quiero cerrar mi intervención reiterando nuestro agradecimiento a todas las instituciones amigas
que con su apoyo hicieron posible este evento, a nuestro socio principal, Chevening, a nuestros sponsors, la Universidad Católica, que es mi alma mater también, al Banco Interamericano de Desarrollo, la representación de Naciones Unidas en Uruguay, Ingenius, Santander Universidades, el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Embajada Británica en el Uruguay. Y también agradecer a nuestros promotores como la Universidad de Montevideo, la ORT, y la Asociación de Graduados de Universidades Británicas y la Intendencia de Montevideo. Bueno, le pido ahora al embajador británico Ian Dudy que nos dirija unas palabras. Muchas gracias de vuelta a todos por venir. Bueno, gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Yo soy Ian Dudy, el embajador británico en Uruguay. Y en nombre de la embajada es un placer, un gusto estar aquí apoyando este evento y ese foro sobre políticas públicas y ciencias del comportamiento en Uruguay. Capaz que algunos de ustedes están preguntando por qué la embajada está apoyando este evento. Bueno, buena pregunta. Hay dos razones principales. En primer lugar, el socio principal de este evento es Chevening. Y Chevening, como se puede ver, es el programa de becas de la Cancillería británica cuyo objetivo es financiar el 100% de los gastos para que futuros líderes en el mundo estudien posgrados, maestrías en el Reino Unido. En Uruguay, con el apoyo de ANI, hemos becado a más de 120 uruguayos en los últimos 4 años para estudiar en el Reino Unido. Las postulaciones para este año cierran el 6 de noviembre, así que en menos de 2 semanas. Así que por lo tanto todavía hay tiempo para inscribirse y mandar su solicitud. Más allá de todas las ventajas de estudiar en una universidad británica, Chevening también te permite formar parte de una red de Chevening Alumni. Y bueno, muchos de ustedes están presentes hoy. Desde 1983 hasta hoy, aproximadamente 50.000 becarios Chevenings de más de 140 países forman parte de esa comunidad de profesionales que buscan mejorar el mundo, cada uno desde su área de especialización. Una de las ventajas de formar parte de esta red es que todos los expecuarios del mundo pueden aplicar al Chevening Alumni Program Fund, un fondo destinado a financiar proyectos que buscan profundizar esta red y promocionar prácticas, expresiones y experiencias que han tenido éxito en el Reino Unido. Como les comentaba Antonio, este evento se financia en parte gracias a este fondo. En segundo lugar, la embajada estamos aquí por el contenido del foro, porque es un ejemplo, una evidencia de lo que el Reino Unido está haciendo en temas de políticas públicas. Hace un par de meses participamos en el FinTech Forum Montevideo, donde también se habló de algunas regulaciones en el área de tecnología financiera en la que el Reino Unido es pionero. En el caso de este foro, estaremos aprendiendo sobre cómo mejorar las políticas públicas a través de las ciencias del comportamiento. Y tenemos el agregado de contar con la presencia de Alejandro De Filippo, asesora principal del Behavioral Insights Team. El Behavioral Insights Team, o BIT en inglés, tuvo sus inicios en 2010 en el Reino Unido y fue la primera agencia gubernamental con el objetivo explícito de aplicar las ciencias del comportamiento para mejorar las políticas públicas.
Bajo el mandato del primer ministro David Cameron se creó una unidad dentro de la oficina del gabinete con un pequeño equipo compuesto por psicólogos, economistas y sociológicos, y su objetivo era entender dónde se podían aplicar mejoras en las interacciones entre la ciudadanía y el Estado para lograr políticas más eficientes. Hoy por hoy, el BIT, Behavioral Insights Team, dejó de ser una agencia del gobierno y ahora es una empresa de propósito social, propiedad en partes iguales del gobierno, o sea, un tercio pertenece al gobierno británico, un tercio pertenece a una ONG Nesta y un tercio pertenece a sus propios empleados. Actualmente el BIT, Behavioral Insights Team, hace consultorias no solamente para el gobierno británico, sino también para gobiernos y organizaciones por todo el mundo, rediseñando servicios públicos en base a evidencia empírica, producto de investigaciones en economía, psicología y ciencias cognitivas. El BIT ha logrado mejoras sustanciales y ahorros también futuros a costos relativamente bajos. Durante las actividades del foro podremos escuchar de primera mano a expertos que trabajan en este tema todos los días. Así que agradezco mucho su presencia hoy. Nuevamente es un honor estar apoyando este evento. Ahora me gustaría pasar la palabra a Morgan Doyle, representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo y un gran amigo que también apoya este foro. Gracias, Morgan. Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Perdón, creo que adelanté la lámina sin querer. Bueno, un placer poder participar con ustedes en la apertura de este evento, Economía del Comportamiento y su aplicación a las políticas públicas. Uno se pregunta un poco de qué se trata y por qué es tan relevante. Como economistas, de alguna forma tenemos ya más o menos adelantado un entendimiento de temas macro, de temas de inflación, aunque a veces no nos va tan bien, pero más o menos. Pero cuando llega a las preguntas quizás más cotidianas, más aplicadas, más relevantes para el día a día, que nos, de alguna forma nos aquejan, como por qué la gente no paga sus impuestos o cómo concientizar a una población del beneficio de ahorrar energía. Un caso mucho más particular, personal mío, cómo hacer que la gente ponga protector solar y no se quema cuando se van a los partidos de los hijos, cosa que me pasó el fin de semana pasada. La verdad es que las ciencias económicas a veces no han sido muy capaces de explicarnos por qué cuando tenemos toda la información relevante, los actores tomamos decisiones a veces equivocadas o digamos, con una visión muy cortoplacista. Y en ese sentido, hace no mucho, pocos años, se reconoció, le dio al economista Thaler y a algunos otros coautores el Nobel para demostrar, digamos, de una forma formal y contundente que no somos lo que todos sabíamos desde antes, pero de alguna forma contundente demostraron que los individuos a veces tomamos decisiones con información absolutamente imperfecta y por lo tanto, digamos, con un empujoncito, lo que llaman en inglés un nudge, podemos lograr decisiones que efectivamente mejoren nuestro bienestar, que está, digamos, mucho más alineados con los objetivos que tenemos como sociedades, como comunidades, como familias, como personas. Y esto es relevante, particularmente relevante, yo diría, aquí en Uruguay, en una sociedad tan igualitaria, porque lo que se ha demostrado es que las dificultades de tomar decisiones plenamente racionales, para ponerlo de una forma, son aún más graves en aquellas familias donde son de escasos recursos.
Por lo tanto, digamos, la dificultad de poder interiorizar la información que uno se dispone y poder proyectar hacia adelante y no caer en una trampa de cortoplacismo o de algunos sesgos es particularmente severo en personas de ingresos escasos. Y eso hace que en la medida que tengamos como objetivo diseñar políticas que efectivamente logran aquella igualdad que es tan preciada por los uruguayos, tenemos que, para objetivos que son tan importantes a nivel societal como ahorros para la pensión o como la educación para los hijos, o hasta decisiones que afectan a la propia salud, es importantísimo tener esta perspectiva, apalancar los descubrimientos o los insights que ofrece para poder diseñar las políticas. Y a la vez, nosotros desde el BID reconocemos que los gobiernos cada vez más, incluyendo de forma muy destacada el Reino Unido, pero muchos también de la región, se vuelcan cada vez más hacia el uso, en el mejor sentido de la palabra, de la economía del comportamiento para resolver una serie de problemas que nos aquejan en el día a día, que son problemas reales, problemas que de alguna forma nos impiden vivir plenamente. Y eso se hace por dos razones esenciales. Se ha demostrado fehacientemente a través de investigaciones robustas que son efectivos y a la vez son mucho más eficientes en cuanto a los usos de los recursos públicos, es decir, eficientes. Costo-efectividad son altísimos. Para el banco, para el BID, esto es un campo fundamental. Llevamos ya varios años trabajando en ello. De hecho, una de las ponencias va a ser de mi colega Florencia. Se constituyó un grupo de ciencias del comportamiento. De hecho, hicimos un taller también aquí en Montevideo en abril. Es algo que estamos realmente muy, muy enfocados en ello. Queremos usar estas tecnologías o estas técnicas y este pensamiento para poder lograr mejores resultados en cuanto al bienestar. Esa es nuestra razón de ser. Nuestro leitmotiv es mejorando vidas. Por lo tanto, esto es una herramienta imprescindible para poder avanzar. En Uruguay hay que reconocer, yo creo que es mérito de varios académicos que están aquí y esta universidad y varios más, que hay realmente una investigación, una beta de investigación aplicada en temas de ciencia del comportamiento muy interesante, en promoción de asistencia escolar, en el ahorro energético, en la crianza positiva, en la inclusión social. Hay académicos uruguayos que se han destacado mucho en esta área. Vamos a ver algunos de estos en detalle. Yo creo que es muy positivo, digamos, que hay un grupo que se aboca a eso. Aparte, Uruguay con Chile y con Argentina ya están asociados, agremiados, si quieren, en la Red Latinoamericana de Conducta Humana y Políticas Públicas, que es una iniciativa que apoyamos desde el BID, ejecutado por la Fundación INECO, y que tiene una serie de aplicaciones amplias en políticas públicas que estamos activamente tratando de correr experimentos, aprender, ajustar y mejorar outcomes, que al final es nuestro cometido, es lo que nos convoca el día de hoy. Esto en temas tan centrales como promoción de desarrollo infantil temprano, como cuidado de adultos mayores, entre otros. Yo espero que al final de este taller, de este foro, se haya discutido y que los que estén aquí presentes hayan generado algunas ideas para una agenda de trabajo aún más rica. Insisto, Uruguay ya hay gente que están trabajando en estos temas, pero creo que se beneficiaría de una identificación cada vez más colectiva de los problemas que son relevantes. Y para ello, reiterar que el BID estamos muy interesados y dispuestos a trabajar con los que quieren impulsar esta agenda y que contamos con recursos técnicos, materia gris y algunos recursos financieros para abocar a esta agenda. Y ojalá alguno da con la tecla de cómo me acuerdo de embadurnarme con protector solar antes de salir a ver el partido, porque es un problema serio. Bueno, desde ya agradecer mucho al Bloomberg Policy Group, Antonio, al Behavioral Insights Team, a Chevening por coordinar este taller,
estamos realmente seguros que va a ser muy instructivo, muy ilustrativo, muy interesante para todos. Y bueno, reiterar que estamos para trabajar con ustedes y muy complacidos de compartir esta jornada con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, presento ahora a Alexandra. Bien. Alexandra de Filippo ya la presentaron, pero de vuelta, muchas gracias por venir, del Behavioral Insights Team. Vamos a tener la presentación de Alejandra ahora, luego un panel de comentaristas, que ya falta un invitado más. Lo que sí les digo es que cuando termine el panel, vamos a poner un número de teléfono por si tienen alguna pregunta. Pueden enviar la pregunta a ese número de teléfono y después nosotros se la vamos a hacer llegar algunas al panel. Así que bueno, Alexandra. Muchísimas gracias, Antonio, a todos los organizadores, al Bloomsbury Policy Group y a los anfitriones también. Es un placer compartir con ustedes, estar aquí con algunos de nuestros aliados, con el PNUD, el BID y la Embajada Británica. Muchas gracias de nuevo. Y ahora, sin más, hablemos de comportamiento, pero sobre todo en política pública. Y quisiera empezar hoy con un juego, y quiero que todos participen. Voy a mostrar diferentes palabras en la pantalla. Por favor, si pudieran gritar en voz alta, no gritar, decir en voz alta el color que ven, ¿ok? Lo más rápido que puedan y yo voy a pasar la pantalla rápidamente. Ok, empecemos. ¿Qué vemos? Vemos que en un principio es muy fácil porque el color, como vemos aquí a mano izquierda, es el mismo que la palabra. Pero una vez que cambia y el color ya no es el mismo que la palabra, la mente no sabe qué hacer. Por lo general leemos la palabra, pero tenemos que decir el color, entonces nos ponemos mucho más lentos. Ya la mente no está en automático, sino que está en como una parte más lenta que tiene que decir, veo que dice azul, pero es amarillo. Y ya ese es un proceso más lento. El punto es decir que tenemos que pensar en comportamiento de una manera diferente. Nuestro cerebro tiene diferentes sesgos, brechas, que cambian o limitan la manera en la que tomamos decisiones. También sabemos que el cerebro tiene dos sistemas de funcionar. El primero es el sistema 1. Lamentablemente estos nombres no son muy fáciles de recordar. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? Pero bueno, el primero es el automático. Y es, me levanto, voy a la cocina, me preparo un sándwich, me lavo los dientes, etc. Es lo que hacemos sin pensar. Y es algo evolutivo. Imagínense si tuviéramos que pensar todas las decisiones que hacemos todos los días, no saldríamos jamás de la casa. Y aunque eso algunos y algunas nos pasa, que no sabemos qué ponernos y duramos un rato, ese es el sistema número 2, que es el sistema más reflectivo, menos automático, el más deliberado, el analítico. Si yo digo 2 por 2, ustedes todos están pensando 4. Pero si yo digo 24 por 17, el que lo sepa es un genio. Realmente esa es la parte el sistema número 2 del cerebro que está siendo activada y que necesita pensar. Entonces resulta que está muy bien. De hecho, que por evolución es fantástico que tenemos estos dos sistemas. Uno que nos permite tomar decisiones y continuar con nuestras vidas, el otro que nos permite el autocontrol, que nos permite pensar, tomar decisiones basadas en costo-beneficio, etc. Lo que pasa, el problema sale cuando utilizamos estos sistemas en el momento equivocado. Cuando es una decisión que debería pensar en qué programa quiero usar yo para el retiro y la jubilación, pero lo hago automático o me voy por la opción por defecto, o cuando es algo que debería ser rápido y paso demasiado tiempo deliberando y no puedo tomar una decisión. Ambos son problemáticos. Pero resulta, el que ven ahí es Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de la Economía, antes que Dick Thaler, y él es prácticamente el padre de esta disciplina. Y un gran aprendizaje es que el ambiente donde tomamos decisiones resulta que tiene un gran impacto en la manera en cómo nos comportamos. Estos son los libros de Daniel Kahneman y algunos de sus papers. Resulta que estamos muy influenciados por las normas sociales. O sea, sin pensar mucho en el sistema número 2 o sin activar el sistema número 2, si yo veo que todo el mundo mira hacia la entrada, voy a voltearme a mirar a la entrada, ¿no? O si muchas personas, digamos,
se comportan de una manera deshonesta, yo me voy a comportar de una manera, o voy a pensar que es más fácil comportarme de una manera deshonesta. Entonces seguimos a lo que hacen los demás. Intuiciones, también generamos estas intuiciones que son más automáticas y las seguimos sin tal vez pararnos a deliberar. Atajos mentales, donde realmente creamos, por ejemplo, así también se crea, por ejemplo, la discriminación o el estigma, donde asociamos diferentes cosas y creamos o tomamos una decisión o una intuición automática cuando podríamos pararnos a pensar, ¿no? Y sesgos cognitivos, de los cuales hablaremos un poco más durante la presentación, pero por ejemplo tenemos una preferencia desmesurada al presente, al consumo presente, y descontamos mucho el consumo a futuro. Hablaremos un poco más de eso ahora. Pero, ok, de entrada es un juego divertido. ¿Qué pasa cuando esto tiene implicaciones reales para las personas dentro del marco de políticas públicas en los que trabajamos? Este es un experimento que hicieron unos investigadores en Australia, donde repitieron 400 veces el mismo juicio, pero en 3 condiciones diferentes, exactamente los mismos hechos. Supuestamente estaban juzgando a una persona por terrorismo. Lo único que cambiaba era la manera en cómo el acusado estaba dentro de la corte. En uno se siguió el modelo de Australia, que es una celda de cristal, y está la persona dentro de una celda de cristal. El segundo es una barandilla abierta al modelo británico, y el tercero es una mesa junto al abogado al modelo americano. Y lo que se vio es que la tasa de sentencia del acusado, cuando la celda era de cristal, fue el 60%, con la barandilla abierta del 47%, y en la mesa junto al abogado el 36%. ¿Por qué? Porque tenemos una intuición de que una persona sentada en una mesa tal vez se ve menos culpable, o no sé, la celda de cristal tal vez ya nos da la impresión de que esta persona es culpable. El punto es que los hechos son los mismos y tiene una implicación muy importante para la vida de esta persona, que resulta siendo sentenciada por la manera en cómo diseñamos la corte. Entonces, eso es lo que se busca con la ciencia del comportamiento. Entender de la psicología, de la etnografía, de la economía conductual, de la política pública, psicología social, antropología y otras disciplinas, qué sabemos del comportamiento y cómo eso nos puede ayudar a diseñar mejores programas o políticas públicas. Y esto no viene a reemplazar las herramientas tradicionales de política pública. Por el contrario, existe la regulación. Si algo no está bien, lo podemos, ya sea, podemos hacerlo ilegal, o podemos cambiar las reglas, etcétera, o tener incentivos para que algo se haga o no se haga, o podemos también utilizar información. Esto es lo que hemos siempre hecho. La ciencia del comportamiento viene a complementar todas estas herramientas, viene a ayudar a que se hagan mejores regulaciones que están más adaptadas al comportamiento humano, o que los incentivos sigan realmente, o sea, que empujen los comportamientos correctos, y que la información se presente de una manera que, según la evidencia o la investigación académica, puede empujar al cambio de comportamiento. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto es importante. De entrada, porque es muy fácil mandar el mensaje incorrecto. Aquí podemos ver un mensaje que dice en inglés: no entry for heavy goods vehicles, no se pueden entrar vehículos de carga pesada, solo es un sitio residencial. Y ahí está la traducción en Welsh. Pero la traducción realmente dice: no estoy en la oficina, por favor reenvíe cualquier trabajo a ser traducido. Claro, este es un ejemplo muy fácil. El punto realmente es que si no nos ponemos en el punto de vista del usuario, de la persona que recibe la política pública o la comunicación, pueden haber errores. Vamos a dar otro ejemplo. Nosotros trabajamos mucho en el reclutamiento de minorías afrodescendientes o minorías étnicas, o inclusive en ciertos casos de mujeres a trabajos que son contra estereotipos, ¿no? Por ejemplo, a la fuerza policial. Entonces, nos hemos dado cuenta en trabajo de campo que mucho del lenguaje que se utiliza es difícil y manda el mensaje equivocado. Por ejemplo, usted alcanzó los estándares mínimos. Cuando te están invitando a una prueba, usted pasó este paso, usted alcanzó los estándares mínimos, lo quiero invitar a una prueba. Si recibió esta carta por error, por favor, ignórela. O a veces tiene el lenguaje muy complejo. Entonces, esto es un lenguaje que para una persona que hace un programa, que tal vez estudió leyes, es un lenguaje normal.
Pero una persona que se siente que tal vez no pertenece, que estoy ya realmente yo no sé si yo puedo ser policía, porque la mayoría de los policías son hombres blancos o son mayores y yo no soy realmente de ese grupo, ¿qué puede leer? Lee, esto es probablemente un error, no eres tan bueno porque apenas alcanzaste los estándares mínimos, y si ve el lenguaje complejo puede decir, bueno, esto no es para personas como yo, esto es para personas que están acostumbradas a usar otro tipo de lenguaje que yo tal vez no uso. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas que encontramos en un departamento de policía con el que estábamos trabajando en el Reino Unido, en el que la comunicación era muy pesada, era muy difícil de entender, era muy técnica, y estábamos viendo que muchas personas afrodescendientes y de minorías étnicas fallaban en el examen. Había una brecha en el desempeño en el examen para poder continuar con el proceso de reclutamiento importante. Entonces, para apoyar la diversidad, ¿qué hicimos? Cambiamos el mensaje de invitación al examen, es decir, un poco felicitaciones, mucho más alegre, mucho más dando como la bienvenida, diciendo sí perteneces, pero también agregamos este mensaje que dice, antes de que empieces tu examen, tómate algo de tiempo para pensar por qué quieres ser un oficial de la policía, por ejemplo, qué significa eso para ti y para tu comunidad. Y eso viene de la literatura académica, que dice que cuando uno afirma los valores o piensa en que porque algo es importante para uno, puede ayudar a contrarrestar lo que se llama la amenaza de estereotipos, ¿no? Una persona que se siente amenazada por un estereotipo, esto, por varias razones y algunas no muy entendibles, puede ayudar a las personas a sobrellevar eso, tal vez porque se crea un poco de confianza en sí misma. Y lo que vimos, esto era antes, con el email anterior, los candidatos blancos pasaban la prueba en un 58%, mientras que los candidatos afrodescendientes y de minorías étnicas lo pasaban tan solo en un 40%. Y después, con el email nuevo, lo que vimos fue que la brecha se eliminó por completo, pero esto no tuvo ningún impacto en los candidatos blancos, porque ellos no tenían esa amenaza de entrada, ¿no? Entonces, es una intervención inmensamente costo eficiente. Era un email que ya se estaba enviando, es tan solo cambiar el lenguaje, pero tiene realmente un resultado importante para la vida de esas personas que continúan en un proceso de reclutamiento. Ahora, ¿por qué deberían creerme que el cambio en email funcionó? Y es porque la economía del comportamiento, como bien lo decían antes, está emparejada con la evaluación rigurosa. Entonces, si tenemos una población, por ejemplo, que está aplicando un programa, los dividimos en dos. A la mitad del grupo les enviamos la política actual. Es importante que esa selección sea aleatoria para que entonces estos grupos sean lo más parecidos posible en las cosas que observamos como factores demográficos, pero también en las cosas que no observamos, por ejemplo, en la motivación y las ganas de trabajar, etc. Entonces los dividimos en dos. Un grupo se le envía el email anterior y al otro se le envía el email nuevo. Dejamos que pase el tiempo y vemos el comportamiento. Si cambiaron el comportamiento o no, podemos medir cuál fue el impacto directo y atribuirlo a la política, porque es la única diferencia entre estos grupos. Entonces, por eso es que en economía conductual, por lo general, se comparten datos muy específicos sobre el impacto de la política, ¿no? Bueno, ya con esto continuamos. ¿Y por qué lo hacemos? De nuevo, porque la intuición no es evidencia y las opiniones no son hechos. Entonces, muchas veces, yo creo que la mayoría de los políticos del mundo, la gran mayoría, hacen políticas públicas con la mejor de las intenciones, con una vida de experiencia y con una gran intuición. Pero ¿qué pasa? Que a veces la intuición, por razones sorprendentes, resulta no ser la correcta. Déjenme compartir un ejemplo de Estados Unidos. Alrededor de 2/3 de los distritos electorales usan bebés robots para tratar de reducir el embarazo adolescente. Y este robot es tan insoportable como se lo imaginan. Tiene necesidades fisiológicas a toda hora, llora, grita, pero no te da ningún tipo de cariño. O sea, es todo lo que es un bebé, pero sin las cosas buenas. Y la idea es que si las adolescentes supieran lo que es ser madre, pues no serían madre, ¿no? Y eso tiene sentido, y se lanzó el programa. 2/3 de los distritos electorales lo adoptaron. Pues resulta que un grupo de investigadores en Australia midió el impacto de esta política y resulta que los bebés robots, a pesar de nuestra intuición, causan embarazos. Porque las niñas menores de 20 años, después de haber pasado por este programa, tenían una probabilidad mayor de haber quedado embarazadas.
Entonces, esa es la importancia de evaluar y de hacer política que se base en una medición real de cuál es el impacto. Ya con eso hablo rápidamente del equipo. Como nos introdujo el embajador Dari, fuimos una de las primeras instituciones en el mundo basadas en el gobierno para aplicar un modelo más realista del comportamiento en el diseño de política pública y para hacer políticas para la manera en que la gente de verdad se comporta y no como quisiéramos que se comporten. Nacimos en el 2010, pero pronto nos independizamos. Nuestra misión sigue siendo tomar los hallazgos de la academia y aplicarlos en la práctica y también utilizar los métodos de evaluación rigurosos de una manera más rápida y fácil que puedan tener un impacto en la vida diaria de los políticos. O sea, no de aquí a 5 años, sino que alguien que esté diseñando un programa lo pueda utilizar de verdad. Y, de nuevo, es un sector que es muy amplio, ¿no? Puede tratar temas tanto recaudación de impuestos y cumplimiento de normativas a violencia de género y temáticas mucho más complejas. Estos son los países en los que hemos trabajado hasta la fecha. No somos los únicos, Latinoamérica muy bien representada, pero por supuesto no somos los únicos. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa espectacular en Behavioral Insights que también ha hecho mucho en Latinoamérica. Así que realmente esperemos que eso siga creciendo. Por ejemplo, hay falta Uruguay y falta Venezuela, que para mí está bien. Pero esperemos que pronto mejore. Y entonces, bueno, nos preguntamos, ¿cómo podemos utilizar las ciencias del comportamiento? Nosotros tenemos una metodología muy simple que dice que para cambiar el comportamiento hay que hacerlo simple, atractivo, social y a tiempo. Entonces, en inglés las siglas son EAST, como hacia el este, pero en español pues no sirve. No importa. Aquí seguimos con la metodología EAST. Y les voy a compartir un ejemplo, uno por uno de cada una de estos cuatro principios. Empecemos por simple. Sabemos que los humanos tenemos una carga cognitiva limitada. Entonces, yo nada más tengo capacidad de tomar ciertas decisiones en un día, ¿no? Y si me inundan con información, yo creo que la nueva desinformación es el exceso de información, porque nadie puede procesar tan rápido. Entonces, resulta que al final digo, me exaspero y digo lo que sea, la primera, ¿no? Y ese es algo que la persona que está diseñando un programa de política pública debería tener en cuenta. Cómo hacer la información más clara y simple para que las personas realmente la puedan absorber. Costos de fricción. Si un programa tiene alguna traba o o sea, si me pide que yo busque la partida de nacimiento o que vaya y mande un fax o venga a una oficina que queda muy lejos, todo eso son costos de fricción. Inclusive un clic extra en una página, o sea, que en vez de llevar a la persona a la página web a la que tiene que ir, tenga que hacer un clic extra, puede tener un impacto desproporcionado, ¿no? Y entonces simplificar, pensar todo de verdad de la perspectiva del usuario, decir qué es lo más fácil, puede tener un gran impacto. Y las opciones por defecto yo creo que son las más efectivas, ¿no? ¿Qué pasa si no hago nada? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Entonces, por ejemplo, en lo que es la selección de programas de retiro, de jubilación o la contribución a pensiones, etcétera, cuando eso se hace automático, que uno se registra automáticamente, muchísimas más personas participan. Claro, es importante decir que en economía conductual siempre se mantienen las opciones. O sea, si yo no quiero participar en un programa, debería ser fácil para desinscribirse, ¿no? No podemos tampoco obligar a las personas a hacer nada que no quieran hacer. Este es un ejemplo todavía de simple. Quiero compartir un ejemplo de un programa que hicimos con el PNUD de Moldova para ayudar a los pacientes a cumplir con sus tratamientos médicos. Entonces, en este caso, vemos que la terapia recomendada por la Organización Mundial de la Salud, esto es en el caso de tuberculosis, ¿no? Que es un tratamiento súper largo, son como 40 días, pero se ha visto que la adherencia al tratamiento es baja. Muy pocos pacientes siguen el tratamiento tal como debe ser, porque los efectos secundarios, los síntomas son bastante malos, son malucos, ¿no? Para el paciente. Entonces la persona que se siente mal deja de tomar la medicina.
pero es muy problemático en tema de que pueden contagiar a otros o que evidentemente no se mejoran, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Que los pacientes vengan a diario a una institución médica y que sean observados directamente por un profesional médico, diario. Pero imagínense la carga que es para un paciente tener que ir a una clínica todos los días, ¿no? Claro, también de todas formas hay vales alimentarios, otro tipo de incentivo y hay un poco de flexibilidad en la práctica, pero el sistema es bastante rígido. Y dijimos que si comparamos esto con una terapia observada virtualmente. Entonces, va a ser con una aplicación o por Skype y los pacientes van a poder grabar un video, mandarlo mediante esta aplicación, pueden trabajar a diario con un observador que siempre es el mismo y reciben retroalimentación y además el observador puede hacer seguimiento si no recibe el video. Y lo que vimos fue con el tratamiento, con la política normal, la proporción de días que se observó adherencia fue tan solo de un 43% y virtualmente logramos aumentar eso en un 87%. Obviamente esto tiene un impacto impresionante a nivel de la calidad de vida de los pacientes, la reducción en el contagio, etcétera. Pero además los pacientes pasaron de usar 77 horas o de gastar 77 horas en ir a la clínica a 22 horas nada más, ¿no? Entonces también tiene un tema de productividad, conveniencia, etcétera. Mientras que igual seguimos verificando que los pacientes se tomen la medicina. ¿Qué pasa? Que a veces no simplificamos los programas de esta manera y no pensamos un poco fuera de lo que normalmente hacemos, a decir cómo nos ponemos en la perspectiva del otro. ¿Cuántos procesos no pudiéramos simplificar de esta manera, por ejemplo, para que las personas participen y cumplan? Ahora seguimos con atractivo, que yo siempre cuando la pantalla pasa de ser larga a corta, me pasa eso con la O. Yo digo que evidentemente lo que quiero es hacerlo más atractivo. ¿Qué decimos con atractivo? ¿Qué queremos decir con atractivo? Sabemos que hay un sesgo de la proveniencia, ¿no? Que lo que sea, por ejemplo, la mayoría de las personas creen que los ataques de tiburones son muy comunes y que si me meto en la playa puedo morir de un ataque de tiburón, cuando realmente la probabilidad de un ataque de tiburón es muy baja para una persona específica, ¿no? Pero es muy en mi cabeza ese ejemplo es muy relevante, lo he visto en películas, o sea, es un miedo, ¿no? Entonces esos ejemplos puntuales se tienden a guiar las decisiones de las personas, mientras que realmente la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más prominente en nuestra mente y cómo podemos hacer que ejemplos de comportamientos positivos se conviertan en los más prominentes en vez de los negativos? Personalización. Desde que nacimos nos han enseñado a responder a nuestro nombre y por lo cual cuando Ale, me volteo de una vez, pero también uno se siente mucho más especial, especialmente cuando hablamos de sectores vulnerables de la población que por lo general no reciben programas especializados o personalizados. Hablar a la persona directamente, usar su nombre, etcétera, puede ser bastante impactante y puede mejorar la calidad de la calidad de vida y la satisfacción de las personas. Entonces la personalización tiene un efecto desproporcional. La aversión a la pérdida. Resulta que los humanos odiamos las pérdidas mucho más de lo que nos gustan las ganancias de un mismo nivel. Entonces uno me dice, si ustedes me dicen, si haces mañana tal cosa, te doy $10, probablemente lo hago. Pero si me dicen, si no haces esto mañana, me tienes que dar $10, de seguro lo voy a hacer porque siento que eso ya es mío y no lo quiero dar, ¿no? O sea, las pérdidas nos afectan mucho más. Entonces, como nos referimos a los costos y beneficios de un programa, pueden impactar cómo uno decide comportarse. Y finalmente las recompensas y los incentivos, que hay unos que son más efectivos que otros según la evidencia. Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en este caso, tratando de la seguridad vial, cómo podríamos activar el sistema 2 para ser más atractivo en esos momentos de decisión, por ejemplo, de ir muy rápido? ¿Cómo podemos hacer que a las personas se les active esa necesidad o ganas de comportarse mejor? Lo que hicimos en esta carta, para las personas en Inglaterra que ya tenían una infracción de velocidad, se les enviaba una carta para que pagaran la multa. Pero entonces le agregamos otra carta que decía, ningún conductor quiere matar, solamente iba muy rápido. Y tratamos de explicar un poco más, hacer prominente en sus mentes
que esto sí pasa, que no es una probabilidad baja, que muchos conductores sí luego terminan en un accidente haciéndole daño a otras personas, ¿no? Y explicar por qué están ahí los límites de velocidad. Es decir, ¿sabes qué? La mayoría de las personas entienden que los límites de velocidad están ahí por una razón y que se han puesto y que se han determinado según la probabilidad de accidentes en esa zona. Entonces, tratar un poco de explicar por qué están los límites de velocidad y cuál podría ser el riesgo de no respetarlos. Debo decir que este es uno de los ejemplos en los que nosotros decimos, mira, el costo es mínimo, es agregarle un papel a una carta, hagámoslo, pero nosotros teníamos muy poca esperanza de que esto fuera tener un impacto, porque la verdad es que mandar una carta para cambiar un comportamiento tan en el momento como ir rápido, la verdad es bastante sorprendente. Lo que vimos fue, de entrada, que la tasa de pagos se aumentó porque el formulario era mucho más simple, pero eso sí era un poco más esperado. Y la proporción de procesos legales para las personas que no habían cumplido con el pago también se redujo de manera importante. Pero aún más sorprendente es que la proporción de individuos que reincidieron en los siguientes 6 meses se redujo hasta creo que en un 20%. Esto es decir, la cantidad de personas que tuvieron otra infracción por velocidad en los siguientes 6 meses se redujo bastante, significativamente por una carta. Entonces, yo creo que es el tema del diagnóstico, ¿no? ¿A qué le estamos apuntando? ¿Por qué creemos que las personas podrían cambiar su comportamiento? ¿Y cuál sería la motivación o el disparador que podría lograr ese cambio comportamental? Luego vamos con social. Resulta que seguimos siendo las mismas personas que estábamos en bachillerato, que se dejan influenciar por sus amigos, ¿no? Las normas sociales son inmensamente efectivas y persuasivas, entonces es importante ver cómo se pueden manejar esas reglas sociales. Son especialmente importantes cuando la norma social es diferente a lo que yo creo que es la norma social. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que la gente no paga los impuestos a tiempo, yo te digo, ¿sabes? La mayoría de las personas, de hecho, pagan los impuestos a tiempo, eso va a reparar una falta de información que yo tenía y puede ser impactante. Si la norma social está acorde con lo que uno pensaba, tiende a ser menos efectiva. Reciprocidad, resulta que como humanos estamos entrenados o tenemos algo en la manera de actuar que nos invita. Si tú haces algo por mí, yo quiero devolverte el favor, ¿no? Pero no solo te devuelvo el favor al mismo nivel, sino que te devuelvo el favor 10 veces más. Entonces, a veces invitar esa reciprocidad y decir yo voy a hacer algo bueno por ti, invita a que las personas respondan cumpliendo a una normativa o cambiando un comportamiento. Y importantemente la retroalimentación, es importante decirle a las personas cómo les está yendo, cómo les va con respecto a los demás, etc. En este caso quería compartir un ejemplo de un caso en el que se cambió el comportamiento de un grupo y de uno de los grupos que son de los más entrenados en la sociedad. Hay un grave problema con las prescripciones de antibióticos innecesarias, ¿no? Que los microbios se están volviendo resistentes y nos estamos quedando sin antibióticos. Entonces, es un gravísimo problema que va a tener un costo social bastante alto. ¿Qué pasa? Que los doctores en la toma de decisiones, yo veo un paciente, tiene ciertos síntomas, le receto un antibiótico o no. El paciente que se siente mal dice, por favor, dame antibiótico, por favor, dame antibiótico. Entonces, tienes esa situación en un consultorio que es incómoda. Y alguien bastante persuasivo, el paciente, que quiere un antibiótico. Y el médico no tiene más referente social. Él sabe cómo él se comporta, más no cómo se comportan los demás. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Agarramos a las prácticas médicas que recetan más antibióticos, a los que recetan al 20% tope de recetadores o de prescriptores de antibióticos, y les mandamos una carta. Y la carta dice, la gran mayoría, 80% de los consultorios en Londres prescriben menos antibióticos por cabeza que el tuyo. Usando normas sociales para compararlos y decir, tú estás fuera de la norma. Y eso les da un referente social de decir, estoy haciendo algo mal, ¿no? Otros doctores no se comportan igual que yo. Instrucciones claras e implementables de qué pueden hacer con un paciente que quiera antibióticos y que esté en el consultorio, ¿no? Algo concreto que puedan hacer para saciar o como para tranquilizar esa situación.
Y entonces lo que vimos fue, y la carta estaba firmada por el Chief Medical Officer, que es el oficial médico más importante del gobierno británico, ¿no? Entonces lo que vimos fue que enviamos la carta en septiembre y todos los consultorios tenían las mismas tasas de prescripción previo a las cartas. Luego los consultorios que recibieron la carta, que son los grises, comenzaron a prescribir menos antibióticos. Y esto se mantuvo hasta marzo, cuando le mandamos la carta al resto de los consultorios y vemos que la tasa de prescripción se igualó. Ya todo el mundo volvió al mismo nivel de prescripción. Esta carta ahorró como 73.000 dosis de consultorios, el costo de sus antibióticos es como 100.000 libras esterlinas. Pero lo importante es que esto fue una intervención que costó $5.000 y 5.000 libras esterlinas y redujo la tasa de prescripción en un 0.85, que no suena mucho, pero el gobierno había pagado 23 millones por reducirlo en un 1%, ¿no? Entonces es algo sumamente costo eficiente que puede ayudarnos si el diagnóstico es correcto. ¿Por qué tendríamos que tener cuidado con las normas sociales? Las normas sociales son inmensamente efectivas y son muy persuasivas en lo positivo y en lo negativo. Entonces, si yo digo, la mayoría de las niñas paran el colegio o no van al colegio, aquí todos son corruptos, o refuerzo una norma social negativa, corro el riesgo de empujar ese tipo de comportamiento. Este es un ejemplo donde unos investigadores estaban trabajando en un bosque petrificado para tratar de entender esto de las normas sociales. Entonces tenían dos avisos. Uno que decía, muchos visitantes en el pasado se han llevado la madera petrificada del parque, cambiando el estado natural del bosque petrificado. Y el otro decía, por favor, no se lleve la madera petrificada del parque para preservar el estado natural. Uno es una petición sencilla y el otro usa normas sociales. En las zonas donde no habían avisos, había como un 3% de robo de esta madera petrificada. Donde hubo la petición simple, se bajó la tasa de personas llevándose esta madera, y donde se usó la norma prescriptiva, más bien tuvo un efecto contraproducente, ¿no? Muchísima más gente empezó a llevarse la madera, porque debe ser que es una buena idea, ¿no? Si todo el mundo se la lleva, seguro la pongo en un marco en la casa. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con las normas sociales. Son muy efectivas, pero tienen que usarse en la dirección correcta. Otro punto importante, hay que usarlas solo si son correctas y si tenemos data que son correctas. A nosotros mucha gente nos llega, voy a decir que 9 de 10 personas hacen tal cosa. Y yo digo, qué bien, ¿y dónde está la data para demostrar que 9 de 10 personas? No se lo leí en el libro de ustedes. No, o sea, tiene que ser una data de verdad, no, tampoco se puede mentir, pero si la norma social es positiva, se puede utilizar para cambiar el comportamiento. Y como último, utilizar políticas que empujen al buen comportamiento en el tiempo correcto. O sea, si a mí el viernes me llega un mensaje que dice, ve al gimnasio el lunes, llegado el lunes se me ha olvidado por completo que recibí un mensaje, ¿no? Tiene que ser, o sea, ve a la corte mañana o ve a la corte la semana que viene, sería bueno que me llegara un mensaje ya sea el mismo día, el día anterior, ¿no? Para uno poder planificarse, que lo ayude a uno a planificarse. Entonces, el tiempo es importante porque bueno, es un poco obvio. También otras cosas que son importantes es el sesgo del presente. Tenemos una preferencia desproporcional al consumo presente. Entonces, todas las políticas que tienen costos en el presente, pero beneficios a futuro, aún si una persona racional fuera a sacar el cálculo y decir que esa política tiene en neto un beneficio, nosotros que tendemos a darle más valor al consumo presente y menos valor al consumo a futuro, vamos a hacer un cálculo diferente, y cuando llega la hora de ir al gimnasio, cuando llega la hora de pagar impuestos, hacer una contribución al fondo de retiro, pues no lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son las políticas que pueden ayudarnos a sobrellevar esa preferencia que tenemos por el presente? Por ejemplo, si uno dice, ahorra más mañana, ese es un plan en Estados Unidos, empujado por muchos investigadores en los que se le pide a las personas, no empieces a contribuir hoy, empieza a contribuir mañana o el mes que viene. Las personas dicen, sí, el mes que viene seguro estoy organizado, no hay problema, yo sí puedo contribuir el mes que viene, no hoy. Entonces se ve que hay muchísima más participación.
Recordatorios, de nuevo, son sumamente efectivos. Lo que pasa es que tienen un efecto muy corto, entonces hay que saber cuándo enviarlos y qué mensaje es el correcto. Y por lo general hay una brecha en las intenciones de hacer algo, precisamente por este sesgo del presente y otro, estamos ocupados, etc. Hay una brecha entre lo que queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Pero hay métodos que pueden ayudarnos a romper esa brecha. Por ejemplo, planes para implementar nuestras intenciones, decir cómo voy a hacer algo, cómo voy a sobrellevar obstáculos que se me presenten, etcétera, pueden ser muy efectivos. Y por último, contratos de compromiso, ¿no? Si yo hago un contrato con una persona, con un amigo, etcétera, de hacer algo, o inclusive si me pongo recompensas, es más probable que lo haga. Entonces yo diga, si no dejo el azúcar este mes o si no voy a eliminar eso este mes, voy a tener que dar dinero a una causa política en la que yo no creo. Entonces también eso se vuelve muy efectivo. Entonces, ¿por qué es importante los recordatorios a tiempo? Aquí les voy a dar un ejemplo de algunos experimentos para desplazar el consumo hacia productos más saludables, con menos azúcar, que es algo que está muy relevante en la región en este momento. Lo he visto bastante acá en Uruguay. Mañana unos investigadores nos van a hablar un poco de su trabajo en rotulación de productos. También Chile es un líder a nivel mundial en todo lo que es rotulación de productos, etcétera. Entonces, aquí voy a dar varios ejemplos que hablan un poco de la importancia del diagnóstico, ¿no? De cuáles son las barreras cognitivas. Digamos que todas las personas caben en esta gráfica y hay personas a la izquierda que nunca beben bebidas azucaradas, ¿no? Aquí tenemos a Salomón el saludable, que nunca en su vida toma Coca-Cola. No le gusta el azúcar, no es un problema. Bueno, pues realmente hacer política pública para alguien tan saludable tal vez no vale la pena. Entonces aquí no es que vamos a hacer política pública. Por otro lado tenemos a Gloria la golosa, que bebe bebidas azucaradas todos los días a cada hora. Pues tal vez un empujoncito no va a convencer a Gloria de que deje de beber Coca-Cola, porque si uno le gusta tanto es muy probable que la siga tomando. Entonces, claro, sería importante hacer algo para convencerla, para ayudarla, tal vez a que no tome tantas bebidas azucaradas, pero realmente un empujoncito no lo va a lograr. Por otro lado, tenemos a Clara Culpabilidad, que siente un sentido de culpabilidad, pero igual se toma la Coca-Cola una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Tenemos también a Sonia la sonámbula, que no sabe ni qué bebe, agarra la primera cosa que se le aparece en el supermercado. Y tenemos a Ramón el resistente, que tal vez le gustaría bajar el consumo de azúcar, pero le da pereza que le estemos diciendo qué tiene que hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para activar? ¿Cómo activamos el sentimiento de culpabilidad en momentos de decisión, por ejemplo, para Clara la culpable? En este caso, utilizamos símbolos de pare enfrente de los productos que decían, pare, piénselo bien, ¿de verdad quiere usar este producto que tiene tantos gramos de azúcar? Entonces, para los que se sienten un poquito culpables, vimos que se redujo el consumo de bebidas azucaradas en un 7.3%. Un punto interesante, si necesitan convencer al sector privado que esto es algo bueno, las ventas totales no se redujeron, sino que se desplazaron a productos más saludables o con menos azúcar, ¿no? El segundo ejemplo es de cómo utilizar la inatención, por ejemplo, de Sonia la sonámbula, en momentos en los que no está pensando qué hacer. Entonces, hay muchos estudios que demuestran que si los productos están más al alcance, es más probable que yo agarre una torta que una manzana si la torta está más cerca. Si tú cambias los productos a una cafetería y la manzana está más cerca, es más fácil que agarres la manzana, sube el consumo de manzanas y baja el consumo de torta. Entonces, en este caso, en un supermercado, redistribuimos los productos y pusimos a los categorías roja y naranja, que son los que tienen más azúcar, más lejos, y a los verdes más al alcance de la mano. Y vimos que hubo una disminución en el consumo de productos de categoría roja de un 12%, pero que esto se vio contrarrestado por el mayor consumo de otro tipo de bebidas, ¿no? Que tenían menos azúcar. Y por último, para Ramón el resistente, que no quieren que no quieren que nadie le diga qué hacer, no se hizo nada con recordatorios ni con cambios, sino que probamos qué pasa si se le cambia el precio del producto. Y entonces un 20% en el incremento del precio
de productos de categoría roja, redujo el consumo en un 10%. Y esto es en máquinas donde el consumidor compra su propio producto. Entonces son tres diferentes estrategias que pueden ayudar a reducir el consumo de algo que no es saludable. Importante ver cuál es el diagnóstico, cuáles son las herramientas de política pública que tenemos a la mano, cuáles creemos que son las motivaciones y los disparadores para diferentes grupos. Pero importante también saber que no es solo Gloria la Golosa o Sonia la Sonámbula, que son diferentes personas, es que uno mismo, yo puedo ser Ale la Sonámbula, Ale la Resistente y Ale de sentido de culpabilidad en diferentes momentos del día, depende de cómo uno se sienta, la carga cognitiva, etc. Y todos sufrimos un poco estos sesgos, así que pensar en cómo podemos empujarnos a tener una vida más saludable, a cómo a hacer comportamientos que nosotros ya queremos, o sea, a llevar a cabo comportamientos que nosotros ya queremos hacer, es importante. Y como último, entonces lo dejo con esto, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto del sistema 1 o el sistema 2 para diseñar mejores políticas públicas? Pensar, por ejemplo, en el tamaño de las porciones y de los platos. Si el plato es más pequeño, voy a consumir menos comida. Y eso es algo bastante automático, nadie lo piensa. El diseño de procesos de contratación, como hablaba en un principio, ponerse en la perspectiva del usuario. Reubicar productos en el supermercado también toma provecho de la automaticidad. Y los tratamientos por video son cuestiones que hacen más fácil el cumplimiento con una normativa. Por otro lado, con el sistema 2 tenemos el explicar las consecuencias de exceder la velocidad o las cartas a los médicos que les dicen cómo se comportan los demás. Y con eso, espero que les sea útil en su trabajo. Cualquier cosa, cualquier pregunta me pueden escribir y espero que disfruten el panel.